buenos días con todos mis hermanos que a través de esta señal me están escuchando y quiero iniciar orando para que este mensaje que se ha preparado pueda llegar al corazón de las personas que nos escuchan y más allá de escuchar, el Señor permita que el mensaje a través de lo que dice la palabra de Dios pueda ser aplicado en la vida personal de quienes nos escuchan, ¿no? Permítame tener un tiempo de oración. Padre querido, queremos pedirte en esta mañana la manifestación de tu presencia y que, así como la lluvia que desciende del cielo y no regresa más allá, la palabra que tú has preparado, Señor, no regrese vacía, sino cumpla el propósito por el cual tú has preparado, Señor, en esta mañana. Limpia mis labios, oh Señor. Purifica mi vida para que no haya ningún estorbo, Señor, y este mensaje pueda ser escuchado, entendido y aplicado. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos años la historia de América Latina y del mundo entero ha estado celebrando este tiempo de la Semana Santa? En América Latina podríamos decir 500 años. A nivel del mundo se entiende que desde el reunión de Nicea, año 400 después de Cristo, se inició este recordatorio de lo que es la Semana Mayor. Nosotros como país del Ecuador hemos estado acostumbrados a cada año tener un tiempo de recordación de lo que es la Semana Mayor, como se suele decir. Y han pasado los años y creo yo que se ha ido perdiendo la mística que de alguna manera se recordaba en los tiempos de años, hace unos 30, 40 años atrás. A partir de los jueves entraba todo el país en un tiempo de pensar, de analizar, de comprender lo que significa la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy se ha ido perdiendo poco a poco ese tiempo especial de recogimiento, de búsqueda del silencio. Todas las emisoras callaban sus programas normales y había un tiempo de pensar un poco del significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Habían películas que se proyectaban y la gente iba de alguna manera a ver la pasión de Jesucristo acompañado con sus colas o con sus canguiles. Así se celebraba. En pocas iglesias, creo yo, que había un sentimiento especial de profundizarse en la palabra de Dios y entender en especial el significado de la Semana Mayor, el significado de la muerte y resurrección de Jesucristo. Permítame compartir este tema a través de lo siguiente. El nombre del tema le vamos a llamar La voluntad de Dios y la vida. Uno de los textos que no se ha utilizado mucho es lo que dice Lucas 12 del 49 al 51, donde Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Dice así el texto de Lucas. Y la pregunta que seguramente se hace usted y me hago yo, ¿qué quiso decir Jesús con esto? He venido a traer fuego en la tierra.
¿Acaso desde los tiempos antiguos no había la esperanza de que Jesús venga a redimir a la raza humana? Quise decir que vino a traer fuego y más aún, como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tenía que pasar Jesús por la prueba del bautismo. Cuando Jesús mencionó este texto en Lucas 12, él ya había sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué significa sumergirse nuevamente al bautismo? Es lo que vamos a ver en esta mañana para entender de la mejor manera posible el significado de lo que son dos cosas que vamos a ver, lo que es la copa y lo que es el bautismo. A lo largo de la historia bíblica, creo que hay un tema que es importante el lograr captarlo y entenderlo. Es el concepto de autoridad. La autoridad y el ejercicio de esta autoridad es el centro de controversia de todo el universo. El significado y el ejercicio de la autoridad. Jesús plantea el mensaje de amor diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia nos dice que el reino de los cielos es justicia y gozo en el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de Cristo. Pero quisiera yo enlazar este tema de lo que es el mensaje de Jesucristo, de lo que es el reino de los cielos, paz, gozo en el Espíritu Santo, con un tema que a lo largo de la Escritura se menciona, la visión, el propósito, el poder y la misión. Todo esto envuelve el concepto de lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué? Visión es comprender en forma coherente lo que es la creación, la historia y su realidad. Podemos imaginarnos lo que sucedió cuando Dios le llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Dios muestra y le dice a Moisés, he visto cómo mi pueblo está sufriendo. Eso implica que Dios tenía claramente la realidad en la cual el mundo estaba en ese entonces, viendo a su pueblo sufrir ya 400 años. Pero también el concepto del propósito, saber por qué tengo que vivir, trabajar y morir. Y Dios escoge a Moisés para que cumpla un propósito de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto. Por lo tanto, le da un propósito de vida a Moisés y un poder, por supuesto, para construir una sociedad diferente, llena de amor y de justicia, porque era necesario que Moisés utilice el poder dado por Dios para mostrarle a Faraón la necesidad de que deje libre a su pueblo y una misión para dar esperanza a los que no tienen voz. Ese concepto se repite a lo largo de la historia bíblica. Por eso creo que la pregunta que debemos hacer ahora, ¿cuál debería ser nuestra visión, nuestro propósito, nuestro poder, nuestra misión al recordar la obra de la cruz? Y más aún, ¿qué debo yo ser? ¿Y qué debo yo hacer con la muerte y la resurrección de Jesucristo? Creo que esa es la pregunta mayor, porque si no se repetirá año tras año que recordamos la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo y sigue la vida. Si yo no tengo conciencia de lo que yo debo ser, quién soy, qué efecto tuvo la cruz en mi vida personal y qué debo hacer por la salvación recibida a través de la obra redentora de Jesús, si yo no entiendo eso, entonces no ha pasado nada. Por esa razón quisiera compartir este tema con el fin de que podamos captar el mensaje de la mejor manera, porque
Si pasa otro año más celebrando Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo de resurrección, la Pascua, solamente como un recordatorio, sin tomar en consideración el efecto que debería tener la resurrección de Jesucristo en mi vida personal, nada ha pasado. ¿Qué debo ser y hacer? ¿Qué debo ser y hacer? Quiero compartir con ustedes 4 temas que se entiende que si yo comprendo que Jesús vino a este mundo para morir en mi lugar, para hacerse pecado por amor a la raza humana y ser liberada del pecado y del infierno, y debo hacer algo para que este precioso evangelio se extienda en mi hogar, en el lugar de mi trabajo. Si no estoy haciendo algo, no como una cuestión religiosa, sino que tome una actitud de definirme a mí mismo quién soy y qué debo hacer y qué efecto ha causado en mi vida la obra redentora de Jesús. 4 cosas que quisiera dejar en su cabecita. Reedificar las ruinas que ha dejado el pecado. Vaya, ¿estoy yo en condición de rectificar las ruinas que ha dejado el pecado? Y si yo entiendo bien esto, ¿qué debo hacer? 2, restaurar los cimientos para levantar la próxima generación. ¿Qué debo hacer para que los jóvenes, niños jóvenes, la próxima generación entiendan el significado de la salvación? ¿Qué debe hacer nuestra generación para restaurar los cimientos y levantar una próxima generación que se alinee al propósito de Dios, de tener la capacidad de mostrar lo que es el poder del Evangelio? 3, reparar las calzadas para que vuelvan a ser habitadas. Las bases de la sociedad deben ser reparadas para que la familia pueda ser reedificada. Y 4, edificar una nueva sociedad. Si es que usted y yo somos conscientes del significado de la cruz y del poder de la resurrección de Jesucristo, se entiende que yo debo dar una respuesta a estos 4 puntos que estoy planteando aquí. Permítame acercarme a esto con la mayor profundidad posible. Jesús sabía el propósito de su vida. Repito esto, ¿Jesús conocía bien el propósito de su vida? Claro que sí. Voy a darles unos 3 textos bíblicos donde muestran claramente esto. En Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Clarito el propósito de Jesús, ser muerto y resucitar al tercer día. En Marcos 10 del 32 al 33 dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, y tomando parte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte y les entregarán a los gentiles. Vaya, Jesús sabía claramente su propósito. Y quiero expresarme de esta manera con estos 2 versículos hasta aquí leídos. Si usted y yo no tenemos claro el propósito, nuestra vida pierde significado. En Lucas 18, del 31 al 32, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que estén escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido.
Cuando uno se tiene propósito de vida, se pierde el miedo a enfrentarlo. ¿Cuándo surge el miedo? Cuando no hay propósito, cuando no se sabe uno quién es, cuando uno no se sabe para qué estoy aquí en la tierra. La vida se convierte en un miedo continuo. Frente a esto, a esta realidad donde Jesús tenía claramente el propósito de su vida, miremos un episodio para indicar qué pasó con los discípulos. Jesús, hemos leído que les decía a los discípulos, al llegar a Jerusalén, me van a coger, me van a matar, me van a escarnecer, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. En una reunión previa, en la Semana Mayor, Marcos 10 del 35 al 37 dice lo siguiente. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y este es el problema en el tiempo actual. Inclusive en las iglesias, el liderazgo evangélico muchas veces tiene esta tendencia, este síndrome de Santiago y de Juan, de querer ocupar posiciones de mando y se esfuerzan por conseguir ello, posiciones de mando. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, le dijeron, queremos pedirle un favor. Sí, sí, le hicieron a un ladito. Los otros 10 estaban como cerca de ellos. Cuando estés en tu reino, Jesús, permítenos que mi hermano se siente a tu derecha y yo a tu izquierda. Imagínense, Jacob y Juan, que recordarán ustedes que se les llamaba hijos del trueno, quisieron tomar ventaja respecto a sus compañeros y le pidieron a Jesús que les dé un privilegio especial cuando Jesús esté en su reino. Querían una posición superior, una posición de privilegio. Querían ganarse la autoridad que no les correspondía. Y esto es un tema tan complejo en el tiempo actual en las iglesias, como también en el mundo secular. La autoridad no se gana, solamente se recibe y hay que saber ejercerla. La autoridad no se gana, hay que ejercerla y hay que saber ejercerla. Se recibe y hay que saber ejercerla. ¿Qué pasó en el diálogo? Jesús les contestó, ustedes no saben lo que me piden. Pueden beber esta, este trago amargo que yo voy a beber y recibir el bautismo que voy a recibir. Ellos contestaron, podemos. Ni entendieron lo que les pidió. Podemos hacerlo esto, dijeron ellos. Y Jesús les dijo, ustedes, les afirmó, beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Marcos 10 del 38 al 40. Y aquí se abre un entender de lo que significa la copa y el bautismo. Con temor y temblor voy a expresarlo lo más profundo que pueda, con el fin de que nosotros, si decimos que somos creyentes, si decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, debemos tomar la copa y debemos sumergirnos en el bautismo que Jesús lo tomó. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Con temor y temblor expreso lo siguiente y quisiera que me pongan atención porque en mi lectura la redención se libró un día antes de que Jesús vaya a la cruz, en Getsemaní. Ahí se libró la redención. La cruz fue el resultado de lo que Jesús tomó la copa. Dice Lucas 22,
del 39 al 44. Quiero decir lo siguiente. La copa representa la voluntad de Dios y se ajustó esto en Getsemaní. Dice el texto de Lucas 22 del 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas, dijo, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué está narrando Lucas sobre esta experiencia terrible que estaba viviendo Jesús? Dice el texto que entró en agonía, es decir, estaba por morirse Jesús. Sudaba gotas de sangre, pero no es por lo que muchas veces se ha escuchado en los púlpitos decir que como ser humano sentía el miedo, el temor de lo que significa ir a la cruz. Eso es falso, porque Jesús sabía muy bien que vino aquí a esta tierra para ir a la cruz. Y en esa condición de agonía, de que estaba sudando gotas de sangre, expresa Jesús diciendo lo siguiente, papá, me estoy muriendo, estaba en agonía, no voy a ir a la cruz, no voy a cumplir el propósito mío desde el inicio de los tiempos, del libro del Génesis. Desde ahí me estoy muriendo. Pero si es tu voluntad que yo muera prematuramente, está bien, yo acepto tu voluntad, pero clamo y te pido que quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta expresión que acabo de mencionar se complementa con lo que dice Hebreos, el capítulo 5, los versos del 7 al 10. Y voy a leer muy despacio. Hebreos 5, del 7 al 10 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que fue escuchado por su temor reverente el clamor de Jesús, clamándole en lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión? Es muy claro el texto de lo que pasó en Getsemaní. En Getsemaní Jesús estaba en perfecta agonía, iba a morir antes de ir a la cruz. Y su clamor era, papá, me estoy muriendo prematuramente. No puedo ir a la cruz a redimir a la raza humana, que fue mi propósito. Pero yo no estoy buscando hacer mi voluntad, sino la tuya, Padre querido. Y en ese momento en que estuvo en esa condición, dice el texto en Hebreos, fue escuchado por su temor reverente y
y fueron enviados ángeles para que le restauren y pueda salir de esa agonía. Qué tremendo, ¿no les parece? ¿Por qué no pensamos esto? Nosotros muchas veces, pastores, líderes de las iglesias, queremos hacer nuestra voluntad. No hacemos la voluntad de Dios. Y este es un gran peligro para la iglesia en los tiempos actuales. Por eso creo que la iglesia es débil, porque nosotros queremos hacer siempre nuestra voluntad. La copa no se presentaba todavía en la vida de Jesús. Se presentó en Getsemaní, el día anterior de su muerte. La copa representa la voluntad de Dios. Esto es importante. Hacer la obra para Dios puede ser una vida consagrada, inclusive el sufrimiento. Y hacer la voluntad de Dios no siempre son la misma cosa. Quiero repetir este concepto. Hacer la obra para Dios, vidas consagradas, sufrimiento inclusive, padecimiento inclusive, y hacer la voluntad de Dios no siempre son la misma cosa. Puedo estar haciendo las cosas para Dios fuera de su voluntad. Puedo estar haciendo las cosas para Dios fuera de su voluntad. Hacer las cosas bajo la voluntad de Dios es la más alta prioridad en el ser humano, como fue para Cristo. A Cristo le interesaba hacer la voluntad del Padre, aunque sabía que vino para redimir e ir a la cruz, pero lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Y por esas lágrimas, por ese clamor reverente, Dios escuchó y no permitió que muera prematuramente. ¿Escuchó eso, mi hermano querido? ¿Qué significa ahora el bautismo? El bautismo en agua Jesús ya lo había hecho. Juan el Bautista, Lucas 3:21. En este texto Jesús habla de un bautismo que iba a recibir después. ¿Qué quiso decir con esto? Y escuche bien, voy a repetir el verso que se hizo al principio, de Lucas 12:49 al 51. Dice Jesús: he venido a traer fuego en la tierra, y como quisiera que estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento para que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz en la tierra? Les digo que no, sino división. ¿Qué sentía Jesucristo durante su ministerio? Que su cuerpo, al no ir todavía a la cruz, al no hacerse pecado y morir para redimir a la raza humana, ardía dentro de él el deseo de hacer para que fuego se manifieste, el fuego que genera la vida. Hacer la voluntad de Dios implica necesariamente una alineación exacta de la obra de la cruz y la voluntad del Padre. Tenía que estar alineados. Tenía que Jesús, como mencionamos en el texto anterior, aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Estaba en agonía, sudaba gotas de sangre y clamó al Padre: libérame de esta muerte prematura para poder, para poder ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si yo debo morir prematuramente, se puede decir que decía Jesús, si es eso tu voluntad, pues yo me someto a tu voluntad. Wow. Para que fluya la vida, para que fluya la vida, Jesús tenía que sumergirse en la muerte y muerte de cruz. Ahí fluía la vida. Por esa razón, cuando la palabra de Dios dice que el amor de Dios fue de tal manera que envió a su Hijo para morir en la cruz, para que todo que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna.
La vida tenía que fluir cuando el cuerpo de Cristo tenía que padecer en la cruz. Por eso Jesús quería, como dice el texto, cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Tengo que pasar por la prueba de que mi cuerpo quede escarnecido, sufra la aflicción tremenda, que se quebrante mi cuerpo para que fluya la vida. Mientras Jesús estaba en el cuerpo y no iba a la cruz, la vida se detenía. Mientras estaba en el cuerpo, y repito, y no iba a la cruz, la vida se detenía. ¿Puede usted imaginarse lo que significaba para Jesús ese sudor con gotas de sangre, de que él entró en agonía y no iba a la cruz? Si por amor quería redimir a la raza humana. Dios mío, esto generalmente no lo entendemos. Por eso celebramos la Semana Santa como cualquier cosa. No logramos captar el verdadero significado. Para que fluya la vida, el cuerpo tenía que ser quebrantado. Querido amigo, hermano, para que fluya la vida de Cristo en usted y en mí, debe ser quebrantado mi naturaleza carnal. Tengo que yo también, juntamente con Cristo, ser crucificado, mi naturaleza carnal. Porque si mi naturaleza carnal sigue gobernándome, no fluye la vida. Y la vida cristiana se hace vacía, insípida, sin peso y sin valor. Después de la muerte de Jesús, surgió la vida. Qué maravilla, ¿no le parece? Sin quebrantamiento no puede surgir la vida. Cuando Cristo nos habla que dentro de nosotros hay ríos de agua viva, esos ríos de agua viva tienen que salir. Y cuando salen los ríos de agua viva, es que cuando yo quebranto, me sumerjo, mato mi naturaleza carnal. El libro de Colosenses es muy claro, el capítulo 3. Yo debo matar mi impureza sexual y matar mi codicia, no adormecerla. Yo no puedo vivir la vida cristiana si no quebranto mi naturaleza carnal. Si mi vida sexual es impura, no estoy quebrantando mi naturaleza carnal. Por lo tanto, no va a fluir la vida. Si mi vida es llena de codicia, no he quebrantado mi naturaleza carnal. Por lo tanto, la vida de Cristo no va a fluir. Debe ser quebrantado nuestro ser exterior, mi naturaleza carnal. Vencer la inercia de la comodidad, la flojera, para que fluya la vida del Espíritu y beneficie a otros. Hacer la voluntad de Dios, quebrantar mi ser exterior, para que fluya la vida interior del Espíritu, es lo que permite un avivamiento. ¿Cuánto anhelamos que la iglesia ocurra esto, verdad? ¿Cuánto la iglesia tendrá poder para frenar la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Cuándo? Cuando cada miembro renacido de nuevo con la simiente de Dios pueda quebrantar sus intereses personales, su naturaleza carnal, y que fluya la vida y la gente pueda ver en nosotros que somos un claro ejemplo de lo que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque se entiende que nosotros hemos visto y hemos entrado en el reino de los cielos. Esto es muy importante. La gobernabilidad de nuestra vida cristiana en el tiempo actual tiene que ser entendido. Si regresamos un poquito a lo que pidieron Jacobo y Juan,
nosotros debemos entender que o nos sometemos a ejercer la autoridad al gobierno de Dios o al gobierno del mundo. ¿Cuántas iglesias creo yo que gobiernan de acuerdo al mundo y no al gobierno de Dios? Qué pregunta más tremenda, ¿verdad? Nuestras iglesias se someten al gobierno de Dios o al gobierno del mundo. Pero se podría decir, pero al gobierno de Dios, pues. No, si es que cada miembro de la iglesia, desde pastor hacia abajo, no quebranta su naturaleza carnal, si hay impureza sexual, si hay codicia, amor al dinero, entonces se gobierna bajo el criterio del mundo y no del gobierno de Dios. La autoridad no se puede imponer, sino que se debe servir humildemente. Por esa razón, Jesús les dijo a los discípulos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Si un pastor tiene control sobre la iglesia y utiliza a los miembros de la iglesia para ser un caudillo en la iglesia, es un peligro para la iglesia. Jesucristo no vino para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El pastor está hecho para lavar los pies, para servir, no servirse de la congregación, sino para servir. Cuando quebranta su cuerpo de su naturaleza carnal, cuando vive en pureza sexual, cuando el dinero no es lo que le motiva a servir a Dios, porque tanto la impureza sexual como la codicia deben ser eliminadas, deben ser muertas. La iglesia de Cristo, al obrar de esta manera, trabaja en lo espiritual, porque sabe tomar la copa. No es político. Todo este tema que ves en las iglesias ocurre, que es un movimiento político para nombrar a sus líderes. No, cuando se toma la copa y se hace la voluntad de Dios, es un trabajo espiritual. La condición para ser autoridad es el sometimiento total a la voluntad de Dios y saber que que usted y yo, querido pastor, somos incompetentes e indignos para ejercer la autoridad del pastorado. Somos indignos, lo hacemos porque hemos sido redimidos por el poder de la sangre de Jesús. Mi camino a la obediencia, no buscar la autoridad, es servir, no buscar ser jefe, no buscar el que manda, sino ser servidor y no gobernante. Porque Dios usa a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil y lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es, con el fin de que nadie se jacte de su presencia. Dice 1 Corintios 1 del 27 al 28. Resumamos entonces. Hemos entendido el mensaje de la cruz. Hemos entendido como líderes de las iglesias debemos seguir predicando para recordar la pasión de Jesucristo de manera simple. Es usted, soy yo, ejemplos de que tomamos la copa, hacer la voluntad de Dios y nos sumergimos en el bautismo, quebrantando mi naturaleza carnal. Tenemos experiencia esto de tomar la copa y sumergirnos en el bautismo. Entonces los 4 puntos, y así terminamos,
esta reflexión, de reedificar las ruinas que han dejado el pecado, usted y yo, si hemos sido redimidos por el poder de la cruz, debemos tener una vida ética que se muestre evidencias claras de que hemos sido transformados. Restaurar los cimientos para levantar la próxima generación. Moldear a niños y jóvenes con estos principios de integridad para que cuando sean adultos lleven el mensaje del Evangelio como corresponde. Reparar las calzadas para que vuelvan a ser habitadas implica restaurar la familia, edificar una nueva sociedad, saber que somos nosotros agentes de cambio en nuestro lugar de trabajo, agentes de cambio en nuestro lugar de trabajo. Queridos amigos, oh querida iglesia, Dios nos permite entender. Si hemos resucitado en Cristo de nuestros delitos y pecados, entonces debemos mostrar el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, tomando la copa, haciendo siempre la voluntad de Dios y sumergirnos en el bautismo para que se quebrante mi naturaleza carnal. Creo que esto es el mensaje que hoy debemos entender de lo que es la Semana Santa. Permítame terminar en una oración. Padre, perdóname por a veces hacer las cosas para ti, sin ser de ti, porque no estoy haciendo tu voluntad. Perdóname porque la tarea de hacer las cosas para ti, no he quebrantado mi naturaleza carnal y vivo todavía luchando con mis malos hábitos, con mis heridas, con mis complejos. No he hecho morir mis impurezas sexuales. No he hecho morir mi codicia, que es idolatría. Pero como tú, Jesús, fuiste a la cruz, pero en Getsemaní te humillaste en grado sumo, pediste que se haga la voluntad del Padre. Y tú, oh Dios, escuchaste ese clamor en lágrimas para que Jesús no muera prematuramente y pueda ir a la cruz y redimir a la raza humana. Señor, ayúdanos a comprender esto. Y si no estamos haciendo tu voluntad, perdónanos y ayúdanos a ver cuál es tu voluntad en el ejercicio de mi tarea aquí en este planeta Tierra. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Luis, por este poderoso mensaje que nos compartió a todos nuestros oyentes. Estuvimos realmente concentrados por una palabra que usted dice: la iglesia se somete al gobierno de Dios o del mundo. Es una gran pregunta que nos da ese reto, Pastor Luis. Y también bueno, acá estaba tomando nota, también dice agentes de lugar en agentes de cambio en nuestro lugar de trabajo. Sí, es muy importante, Pastor. Pues acá tenemos muchas familias que algunos trabajan en sus casitas y algunos trabajan tal vez en algunos lugares me refiero a empleos, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta y en esta semana, como mayormente la Semana Mayor, entonces muchísima gente se está acercándose a Dios sin importar la religión.
Entonces es muy importante esta enseñanza que nos compartió, pastor. Tal vez algo que añadir, no sé, de pronto estamos para escucharle, pastor Luis. Cuando Pablo menciona en Primera de Corintios 15, ¿dónde está muerte, la muerte, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón, tu victoria? Y dice ahí el apóstol Pablo que si Jesucristo no resucitó, en vano es nuestra predicación y nosotros seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesucristo resucitó. Entonces, esa resurrección tiene que medirse. Si yo digo que Cristo resucitó, entonces debe haber una marca en mí de que eso es una realidad, ¿verdad? ¿Cómo se puede medir esa marca de que Jesús resucitó y yo creo en eso? ¿Cómo se puede medir? Donde yo laboro, donde yo trabajo, en mi casa, como usted bien decía, o en mi trabajo, ejerciendo la vida cotidiana, con integridad, con honestidad, ¿no? Siendo responsable en lo que hago, ¿verdad? Siendo leal en las cosas que hago, siendo paciente, ¿verdad? Siendo tierno, siendo realmente haciendo el trabajo con excelencia. ¿Qué pasará, digo yo, si la iglesia de Cristo, cada miembro, hombre o mujer, se podría mostrar las evidencias de la resurrección, siendo honestos en toda nuestra manera de vivir, con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar, en nuestro lugar de trabajo, como ciudadanos? No habría lo que nos está pasando como país, divididos, violentos. No, 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 no permitiríamos lo que nos está sucediendo como país. Si fuéramos nosotros responsables, cumpliríamos nuestra tarea, ¿no? Si nos piden hacer algo en nuestro trabajo, haríamos bien esa tarea, responsablemente. Si por así nosotros tenemos que tomar decisiones, porque la, la vida del Evangelio no es fácil, claro está. Jesús nos dice que debemos nosotros ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma, ¿verdad? Eso lo repetimos casi de memoria. Pero ¿qué significa ser astutos como la serpiente? ¿Qué significa ser mansos como la paloma? ¿Qué significa? Por eso utilizó este ejemplo Jesús. Entonces yo debería estudiarle la astucia de la serpiente, ¿verdad? Debería estudiar cómo actúa la paloma y esa coalescencia entre lo que es la sagacidad de la serpiente y la sencillez de la paloma. Eso debo yo actuar. Eso es las señales de que Jesús ha resucitado en mí. Si no soy un religioso común y corriente, la estructura de nuestra cultura hace que el Viernes Santo salga la gente y se dé azotes, camine descalzo, cargue una cruz. Lo que realmente se está mostrando con ese tipo de reacciones de cultura es que la muerte de Jesús no fue suficiente, no fue suficiente. Que tengo que yo azotarme, que tengo que yo cargar una cruz o llevar espinas, sufrir como si Jesús no hizo el trabajo completo, lo hizo a medias. Mire qué tremendo que es esto. Si Jesús hizo el trabajo a medias y no creó la obra redentora de la cruz total, entonces yo hago así también. Mi vida cristiana será una vida a medias, un poquito de bien y otro poquito de mal, ¿no? Una mezcla. Y eso no es así. La iglesia de Cristo tiene que hacer trabajos excelentes. Y la mejor forma de mostrar el trabajo de excelente es que yo esté haciendo la voluntad de Dios.
ya que usted me hizo esta pregunta, yo le diría, ¿cuántos de nosotros tenemos claro el propósito de vida? Mm, 50%, 20%. Difícil decir, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos quiénes somos? Y que esta nueva naturaleza dada por el poder del Evangelio y de la obra de la cruz me define a mí como un agente de cambio para transformar el lugar donde Él me ha puesto. La iglesia indígena, por estar yo trabajando un poquito con la iglesia indígena, tiene mucho, mucho que dar. Porque las raíces muchas veces de 500 años de opresión se mantienen todavía enormes niveles de resentimiento y de molestia por lo que ha sufrido el grupo indígena vejado todo el tiempo. Pero deberíamos despertar a la nueva naturaleza, ¿verdad? Porque para Jesucristo no hay griego, no hay judío, no hay científico ni no científico, ¿no? Todos somos iguales en Cristo. Entonces, cuando usted y yo mestizo, ¿no? Usted, una linda persona indígena, entendamos que ante los ojos de Dios no hay diferencias, no hay diferencias. No que por ser mestizo tengo algo especial o por ser indígena tiene algo especial, no. En Cristo Jesús somos iguales. En usted corre la sangre de Cristo, igual en mí. ¿Cuál es la diferencia? Por eso tenemos que quebrantar la parte externa para que fluya la vida, para que el amor entre los dos, entre los mestizos e indígenas, no haya diferencias. El amor sea puro, sincero, entre iguales ante los ojos de Dios, sin diferencias. Trabajemos juntos para extender el Evangelio. Creo que eso sería bueno, ¿no? Me parece. Muy bien, pastor. Y eso justamente estaba pensando que este mes de abril, el día 27 de abril, vamos a tener un quinto aniversario de la Radio Quinchuquí. Como estamos realizando la transmisión en vivo, en audio y en video, eso hemos iniciado esta obra cristiana, me refiero a esta obra cristiana. Dios nos puso desde que inició la pandemia. Entonces ahora vamos a cumplir ese 27 de abril con un culto evangelístico acá por cerca de Otavalo, en un lugar turístico. Entonces me Mm, gustaría, pues como usted me dijo o nos dice, ahí vamos a reunir indígenas, mestizos y todos los hermanos o amigos, familias que puedan visitar, tal vez aprovechando su participación, algunas palabras de ánimo a todos los oyentes, algunos que estuvieron o están ya 5 años con la programación, algunos 3, algunos 2, pero sus palabras tal vez de ya. felicitación a la obra cristiana, por favor, pastor. En los campos, una obra hermosa en los campos son los canales de riego, ¿verdad? Así es. Y a través de esos canales fluye el agua y llega a las tierras y se siembra y hay alimentos que se cosechan por los canales de riego en zonas a veces desérticas, ¿no? Eso es la iglesia, un canal de agua que riega la tierra y produce fruto. Y este medio que usted lo menciona, véase como ese canal que fluye el agua para regar tierras áridas y lo que se siembra produzca su fruto. Y a las personas que tal vez no escucharon desde el principio, únanse, beban el agua viva que fluye de un canal que busca como propósito dar el mensaje de salvación y que la vida de quienes dan el mensaje se ajuste a la calidad de esa agua.
Entonces yo les digo, siga así, mi querido hermano, siga así. Aunque la pandemia generó muchos problemas, pero también fue una opción de bendición. Hermanos queridos, mestizos e indígenas, indígenas y mestizos, somos unos en Cristo. Debemos apoyarnos, debemos ayudarnos para detener la maldad. Eso es la Iglesia de Cristo. Miembros que tienen la capacidad de detener la maldad. Y a eso nos ha llamado el Señor. Por eso, la hora de la cruz tiene este mensaje de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, querido pastor, por permitirme compartir. Gracias de todo corazón por la oportunidad dada. Gracias, Pastor Luis Esteves. Justamente es una gran bendición para todos nuestros oyentes que estamos ya, aunque no es mucho el tiempo que estamos con usted, pero de seguro vamos a tener en adelante más bendiciones de parte de usted como un obrero dispuesto a la obra. Eso es lo que Amén. a mí me impacta, a los pastores que tienen su tiempito para compartir la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias, Pastor Luis. Que siga adelante y para otra oportunidad estaremos conversando y compartiendo, y por sobre todo, como siempre sé decir, aquí trabajando entre todos y llevando adelante la obra. Muchísimas gracias, Pastor Gracias Luis. a usted. Dios le Señor. bendiga. Gracias, ¿no? Pase Amén. muy bien. Gracias, Un Pastor. abrazo a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor. Así estuvimos compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Muchísimas gracias por este maravilloso tiempo que hemos tenido justamente con todos ustedes, amados hermanos. Paguen y Panch, Tuki Radio Kuna, Yeshina Dios Pakshimi, Pastor Luis Esteves Oanca y Tutamanda, Piachahush Pakana Juparkanchi, Chaisuma Yachahuikuna, Kanchikausa y Kunapa, Sirvich Pakati Pashu. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukui shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachingapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachingapami ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Paguen y panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.